Bueno, para quienes nos van a ver después, eh, les recuerdo que mañana tenemos examen. Bueno, hoy les voy a subir el link, perdón, hoy les subo el link del examen y tienen hasta las 18 horas del día de mañana para poder enviarlo, por favor. Bueno, bueno, comentábamos las sesiones anteriores con respecto a este párrafo noveno constitucional que es de suma importancia dentro del conocimiento de la seguridad pública, ya que es el eje rector de tanto la política como las acciones operativas que se llevan a cabo a lo largo y ancho de nuestro país, tanto a nivel estatal como municipal. Y por supuesto que es una obligación de todo servidor público dominar conocer lo que nos establece este párrafo noveno del artículo 21 constitucional y qué es lo que nos está describiendo en ese sentido, ¿no? Comentábamos entonces, en esta primera línea, al decir que la seguridad pública es una función del Estado, nos remite precisamente a esta parte de la administración pública que representa también un servicio público. ¿Por qué la seguridad forma parte y todas las instituciones de seguridad pública forman parte de la administración pública? Porque la administración pública está a cargo del Poder Ejecutivo. Esto con relación al artículo 49 constitucional, donde nos establece que el poder público, que obviamente emana de la población, del pueblo, se divide para su ejercicio en el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Bueno, pues ahí sabemos que el legislativo le corresponde la creación de las leyes, al judicial, la interpretación y administración de la misma, ¿no? De la ley. Pero al poder ejecutivo le corresponde administrar los recursos humanos, los recursos materiales, pero sobre todo las instituciones de gobierno. Y en ese tenor es lo que va a establecer precisamente el artículo 90 en su párrafo segundo de la Carta Magna, ¿no? Donde nos dice cómo se va a dar esta relación entre el Poder Ejecutivo y las secretarías del Estado. Y lo mismo va a quedar plasmado en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Reitero, ¿por qué estamos hablando de que la seguridad pública junto con sus instituciones forman parte de la administración pública? Porque devienen del Poder Ejecutivo. Y esto mismo lo va a indicar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, particularmente en sus artículos 26, donde nos dice que el Poder Ejecutivo cuenta con las siguientes secretarías, ¿no? Entre ellas, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Pero esto cobra relevancia porque
a nivel estatal y a nivel municipal, el ejecutivo, es decir, el presidente municipal y el gobernador o jefe de gobierno, también lo mismo que el ejecutivo a nivel federal, en asuntos de orden administrativo, cuentan con diferentes secretarías, con diferentes instituciones, y una de ellas a nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal, pues son las secretarías de seguridad ciudadana, ¿no? En suma, todo el poder ejecutivo, como parte de la administración pública, tendrá a su cargo instituciones o las instituciones de seguridad pública, las instituciones policiales. Si bien lo dicta la ley orgánica de la Administración Pública Federal, también se encuentran en las leyes orgánicas de los estados y de los municipios. Sobre todo porque recordemos que la seguridad pública es un servicio público, ¿no? Es decir, es una necesidad básica, lo mismo que sucede con el agua, con la luz, con la educación, con la salud, entre otras. Y así lo va a señalar la fracción tercera del artículo 155 de la Constitución Política, cuando nos dice que los municipios van a tener a su cargo, entre otros servicios públicos, la seguridad, ¿no? Esto en términos del 21 constitucional, como es el caso de la policía preventiva, municipal y tránsito, ¿no? Eso es que cuando nos dice en este primer momento el párrafo noveno del artículo 21 constitucional que la seguridad pública es una función del Estado, pues habla precisamente de no solo que forma parte de la administración pública, que está a cargo del Poder Ejecutivo, sino que también es un servicio público. ¿Mm? ¿Por qué? Porque satisface necesidades básicas de toda la población. Ahora, más adelante nos va a decir la seguridad pública es una función a cargo, es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios, ¿no? En esta parte nos empieza ya a establecer los ámbitos de competencia en materia de seguridad pública. Tal es así que el propio artículo 21 constitucional, en su párrafo 11, nos dice que el Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno, federal, estatal, municipal, donde también está la Guardia Nacional, de coordinarse principalmente para cumplir con los fines de la seguridad. Y no solamente eso, sino que es de esta coordinación tendrá como resultado la conformación del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Este Sistema Nacional de Seguridad Pública es el resultado de la evolución misma de este artículo 21 constitucional y sobre todo que deja sentadas estas bases
a partir de la reforma constitucional del año 2008, del año 2016, si no mal recuerdo, del año 2024-2025. Ujú. Donde es esencial esta coordinación. ¿Por qué se requiere de esta coordinación? Porque antes de las reformas del año 2008, cada nivel de gobierno establecía sus propias políticas para hacer frente a los problemas de la inseguridad. ¿No? Y como no existía esta coordinación, esto permite que el índice delictivo no contribuyera a la investigación del delito, pero aún más, porque como cada nivel de gobierno manejaba su propio índice delictivo, pues esto generaba una duplicidad de datos, una duplicidad de información que pues no daba cuenta real, no daba cuenta con la certeza necesaria de cuáles eran los niveles de inseguridad en todo el país. Entonces, una vez se lleva a cabo esta reforma constitucional en el año 2008, que obliga precisamente a los tres niveles de gobierno a coordinarse, no solo en una cuestión netamente operativa, no solamente en una cuestión para la prevención del delito, la persecución, sino principalmente para su investigación. No se puede llevar a cabo investigación del delito si primero, pues obviamente, no se cuenta con la información necesaria, no se cuenta con una base de datos que ofrezca una claridad, por lo menos una claridad numérica de cuál es a qué nivel se encuentra el problema de la seguridad. Entonces, es por ello que cuando nos dice que la seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios, por supuesto que debe existir esta coordinación. Y todos ellos van a formar el Sistema Nacional de Seguridad Pública. ¿Qué es el Sistema Nacional de Seguridad Pública? El Sistema Nacional de Seguridad Pública, de acuerdo con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se va a conformar por principios, por normas, por instituciones, ¿no? ¿Cuáles son estas instituciones? Las instituciones policiales y las instituciones de procuración de justicia. ¿Sí? Las instalaciones, por ejemplo, como es el caso de los C5, como es el caso de los cuarteles, de los sectores, como depende cómo lo conozcan ustedes, o de las unidades policiales, ¿no? Los edificios de las unidades policiales, eh, los INCIFO, entre otras instalaciones necesarias, estructuras, es decir, se tiene que llevar a cabo una estructuración orgánica para determinar el nivel jerárquico de responsabilidad, técnicas, ¿no? Técnicas que todo policía debe
conocer y debe aplicar dentro de sus funciones. Programas, ¿no? Programas y políticas públicas que entran en consonancia con la prevención del delito. Y la prevención del delito se va a abordar de manera integral e interinstitucional. De ahí que se requiera esta coordinación y que de esta coordinación entre los tres niveles de gobierno surja precisamente este Sistema Nacional de Seguridad. Ujú. Y todo este Sistema Nacional de Seguridad Pública debe cumplir precisamente con los fines de la seguridad. En un momento más los vamos a recordar, y que incluso la propia Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública nos va a decir qué es lo que le corresponde a cada nivel. Tal es el caso del artículo 9 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública en su fracción primera, donde nos dice que la federación tiene la obligación de proponer a las instituciones que integran el Sistema Nacional de Seguridad Pública cuáles van a ser las políticas, cuáles van a ser las acciones que fortalezcan, que aseguren esta coordinación entre los tres niveles de gobierno. Si bien cada estado, cada municipio tiene su propia problemática en materia de inseguridad, pues es también necesario que la federación conozca de esos problemas de seguridad. Y más aún, que cuando se requiera solicitar el apoyo hoy día de la Guardia Nacional, así como del Ejército, para coordinarse y disminuir la peligrosidad que representa la delincuencia organizada, ¿no? Reducir esos índices de violencia que representan precisamente la delincuencia organizada. A eso se refiere precisamente esta facultad que tiene la federación señalada en la fracción primera del artículo 9 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ¿no? Fortalecer precisamente esa coordinación. Y además de eso, recordemos que dentro del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para efectos de capacitación y profesionalización del personal de las instituciones de seguridad pública, se crea el programa rector de profesionalización, donde sin importar el nivel, sin importar si es un municipio, si es la entidad federativa o si es la federación, todos los integrantes de las instituciones de seguridad pública recibirán la misma capacitación y serán evaluados de conformidad con los estándares, con los parámetros que establece la malla curricular de este programa rector de profesionalización. Y más aún, sobre todo porque dentro de estos niveles que determina en materia de capacitación el programa rector de profesionalización, no solamente se encuentra el nivel básico, no solamente está el de actualización, el de
especialización, sino también el de alta dirección. Y esto es solamente un ejemplo de cómo esta coordinación, este Sistema Nacional de Seguridad Pública, no solamente se enfoca a la investigación, a la prevención y persecución del delito, sino también se dirige a la capacitación de su personal en materia técnica, en materia procedimental, en materia jurídica. Por eso es que todo policía, sin importar el estado al que pertenezcan o el municipio, deben saber exactamente lo mismo. El artículo 10, de hecho, nos va a decir que corresponde a la federación, a las entidades federativas y a los municipios, de acuerdo con sus competencias, contribuir, ¿no?, a esta coordinación, principalmente en cuanto a la información que captan a través de la estadística delictiva y en consonancia con la ocurrencia y la prevalencia delictiva, de tal manera que esto a nivel nacional pueda instrumentalizarse mediante la focalización de las zonas con mayor incidencia delictiva. Y esto lo podemos ver en el informe mensual que se publica o que publica el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en cuanto al índice nacional delictivo. Cada mes, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de acuerdo con la información que proporciona la Federación, las entidades federativas y los municipios, ¿no?, van a determinar la manera en cómo se va a actuar, en qué o hasta qué medida esas facultades, esas competencias que tiene cada nivel de gobierno en materia de seguridad pública se pueden conjugar. Cuando se habla de competencias, no solamente es decir qué le corresponde a cada quien, ¿no?, sino también que esos tres niveles de gobierno compartan esa información tan necesaria para localizar aquellas entidades, aquellos municipios donde se ha elevado el índice delictivo, sobre qué delito es el más representativo a nivel nacional, qué delito es el más representativo por estado y por municipio. Ujú. Por ejemplo, a nivel federal, uno de los delitos que tiene mayor ocurrencia delictiva es el fraude. Ujú. No es ni siquiera el problema de la delincuencia organizada, sino que un delito como el fraude tiene mayor ocurrencia en toda la República Mexicana. Después, a nivel estatal, vamos a tener un problema que es la extorsión. Y
el primer lugar a nivel municipal de uno de los delitos con mayor ocurrencia o que se presenta o que es frecuente, esto a nivel municipal, es el robo transeúnte. ¿Sí? Fíjense cómo va cambiando, o sea, no es el mismo delito. ¿Sí? A nivel federal es el fraude, a nivel estatal la extorsión y a nivel municipal el robo transeúnte. Por eso es que se habla de esta coordinación de acuerdo con sus ámbitos de competencia para conformar de manera adecuada el Sistema Nacional de Seguridad Pública. De hecho, en el artículo 11 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública recalca que la seguridad pública depende de la administración pública que representa el Poder Ejecutivo. De ahí que en el artículo 11, en su fracción primera, nos diga que corresponde a los titulares de los poderes ejecutivos de las entidades federativas formular, dirigir, coordinar la estrategia de seguridad pública de cada una de las entidades federativas en consonancia o en concordancia con la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. La Estrategia Nacional de Seguridad Pública es aplicativa, ¿no? Es federal, aplica a todos los estados y a todos los municipios, de acuerdo con las líneas de acción que establece esta Estrategia Nacional de Seguridad Pública, pero también, y esto de acuerdo con su realidad, de acuerdo con sus propios problemas que tienen cada uno de los estados y cada uno de los municipios, diseñar, ejecutar y evaluar programas estratégicos de seguridad pública. Comentaba la sección anterior, no es la misma incidencia, no es la misma problemática de inseguridad que tiene una entidad federativa como Hidalgo, como Tlaxcala o como Querétaro, ¿no? A lo que tiene, por ejemplo, una entidad federativa como es el caso de Nuevo León o el caso de Jalisco, que son ciudades más grandes. Entonces, no se puede aplicar la o formular una estrategia estatal de seguridad pública, porque no aplica. Por ello es que cada entidad federativa, de acuerdo con las líneas de acción establecidas en la estrategia nacional, deben alinearse a ella, sí, pero a partir de sus particulares problemas de inseguridad. Lo mismo va a suceder con las alcaldías y los presidentes municipales. Se tienen que reunir de manera periódica para observar cuáles son los niveles de inseguridad y cuáles son los principales delitos que se presentan tanto a nivel estatal como a nivel municipal. Entonces, una vez que se tiene esta información, se va a desglosar en un programa sectorial, porque así se les conoce, un programa sectorial de seguridad pública. Ahora, recordemos que también
dentro de esta misma coordinación, lo que establece tanto el párrafo onceavo del 21 constitucional como el artículo tercero, al hablar del Sistema Nacional de Seguridad Pública, esta coordinación entre los tres niveles de gobierno buscan cumplir, lograr esos fines de la seguridad pública. Por eso dice, la seguridad pública es una función a cargo del, es una función del Estado, a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios, cuyos fines, es decir, cuyo objetivo son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas. Y nos comentaba el día de ayer que hacia finales del 2024 se incorporan dos fines más de la seguridad pública. Uno, el deber reforzado de protección del Estado con las mujeres, y dos, del principio del interés superior de la niñez. Pero aparte, que todas las personas deben estar libres de violencia. Y esto con relación tanto al artículo cuarto constitucional como con el artículo primero, párrafo tercero. ¿Qué es lo que nos dice el párrafo tercero del artículo primero constitucional? Que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, a nivel federal, estatal y municipal e institucional, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Bueno, eso nos queda claro. Pero, por lo tanto, el Estado, es decir, la Federación, los estados, la Ciudad de México, los municipios, tendrán que cumplir con los fines de la seguridad. Pero aparte de ello, deben implementar acciones y programas de gobierno dirigidos a la prevención, a la investigación, a la sanción y a la reparación del daño derivado de la violación de los derechos humanos. No solo de los servidores públicos hacia la ciudadanía, sino también entre la ciudadanía. ¿Un ciudadano puede vulnerar un derecho humano de otro ciudadano? Sí. Cuando le priva de la vida, cuando le priva ilegalmente de su libertad, cuando se apropia de una cosa mueble ajena, ¿no? Es decir, cuando comete el delito de robo. O sea, no solamente es una violación del Estado por actos de gobierno, por actos de autoridad que violenten los derechos humanos, sino que también entre la propia ciudadanía. Ahora, ¿por qué nos remite esta parte del párrafo noveno del artículo 21 constitucional al artículo cuarto de la Constitución? ¿Qué es lo que nos dice ese artículo cuarto constitucional? En su párrafo primero, que el hombre y la mujer son iguales ante la ley. ¿Sí? Que dentro de esa igualdad se va a privilegiar
la protección de las mujeres. Es decir, se les da una igualdad sustantiva, donde tengan el mismo trato y las mismas oportunidades del goce y el ejercicio de los derechos humanos. Pero hasta ahí no nos dice nada tampoco en materia de seguridad. O sea, ya lo, 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 lo menciona, pero no es sino hasta el párrafo 19 de ese artículo cuarto constitucional en que ese deber reforzado empieza a cobrar sentido como parte de los fines de la seguridad y como parte también de este derecho humano a la igualdad, ¿no? Que nos dice que toda persona tiene derecho a vivir una vida libre de violencias, ¿no? Cuando hablamos de toda persona, que debe estar libre de violencia, no se dirige a la condición, es decir, no importa si tiene o no dinero, no importa su nivel cultural, no importa su nivel académico, no importa su nivel social, todos deben estar libres de cualquier tipo de violencia. Pero sobre todo, nos dice este párrafo 19 del artículo cuarto constitucional, que el Estado va a tener o debe ser garante en proteger a las mujeres y privilegiar el principio del interés superior de la niñez como un deber reforzado que tiene el Estado. Y para garantizar su realización, se estará en lo dispuesto en el artículo 21 constitucional como un derecho humano a la seguridad, pero también con relación a la facultad del Ejecutivo, perdón, del Legislativo, para la creación de nuevos tipos penales o la creación de nuevas leyes. Y esto lo va a referir precisamente la fracción 21ª del artículo 73 de la Constitución. ¿Qué es lo que nos dice? Que las autoridades federales podrán conocer de los delitos del fuero común y de las medidas u órdenes de protección que deriven de violencias de género en contra de las mujeres o delitos del fuero común relacionados con las violencias de género contra las mujeres. Ahora, cuando nos habla de la violencia de género, no se agota con este género biológico entre hombre y mujer, sino que va más allá al proteger también a aquellas personas que se autoperciben, ya sea como hombres o como mujeres, pero principalmente hombres que se autoperciben como mujeres. Entonces, sin importar si es una persona trans o se autopercibe como mujer, ya desde ese momento entra bajo la protección reforzada del Estado, para que precisamente no se le vulneren sus derechos humanos. Es el deber reforzado de protección hacia la mujer, adolescentes, niños y niñas. Esto nos lo va a dar el artículo quinto
fracción 21ª de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencias. ¿Qué es el deber reforzado? Es la obligación constitucional prevista en el penúltimo párrafo del artículo 4, lo que ya comentábamos hace un momento, con respecto a que toda persona tiene derecho a vivir una vida libre de violencias, pero más aún con respecto a las mujeres y con los niños. Y sobre todo porque a partir de ese artículo 4, en su párrafo 19, se va a determinar que toda acción gubernamental debe abarcar, sin importar el género biológico, a las mujeres. Ya sabemos que, por ejemplo, una persona trans, pues bueno, es su nombre. Pero como está el derecho humano a la, al libre desarrollo y a la identidad, mientras se autoperciba como mujer, estará bajo la protección reforzada del Estado. Y el legislativo tendrá la facultad de crear leyes y tipos penales para garantizar que las mujeres no sean víctimas de los diferentes tipos de violencia. Y lo mismo va a suceder con los adolescentes, niños y niñas. Porque a partir de ahí también se protegen esos derechos fundamentales, que, bueno, pues son la vida, la libertad, la integridad del patrimonio, ¿no? Pero que además está ese deber reforzado. El artículo 1 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencias nos dice también o establece claramente que esta ley es reglamentaria del artículo 4 constitucional. Vean cómo se relacionan en materia de seguridad diferentes artículos. Y aunque esta ley habla de la vida libre de violencias en cuanto a las mujeres, su reconocimiento, su validez jurídica, la otorga precisamente ese artículo 4 constitucional. Por eso dice que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de protección del derecho de las mujeres, ¿cuál derecho? El derecho a la seguridad, el derecho a la identidad, el derecho al libre desarrollo, tendrán o deben tener una vida libre de violencias. Y de igual manera que sin importar la entidad federativa o en el municipio que radiquen, esta ley general de acceso a las mujeres de una vida libre de violencia tendrá que ser aplicativa o su hábito de validez territorial es en toda la República Mexicana. Solo en la República Mexicana va a aplicar esa ley. No puede aplicar a un estado diferente, no puede aplicar a un país diferente, porque el ámbito de validez de esta ley solo es en México. De ahí que más adelante nos diga
que la coordinación entre los tres niveles de gobierno debe ser o dirigirse para prevenir, atender, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres. ¿Sí? Y que la igualdad sustantiva sea protegida, fomentada y garantizada por el Estado. Y el Estado lo garantiza a través de sus instituciones de seguridad pública. Por ello es importante considerar la perspectiva de género, una visión científica, analítica, política sobre los hombres y las mujeres, ¿no? Se propone eliminar las causas de la opresión de género, como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basadas en el género. Pero esta parte la deja ambigua porque no nos especifica si es solamente para el género biológico, no lo especifica, lo deja, lo deja abierto, ¿no? ¿Por qué lo deja abierto? Pues no, pues porque hoy en día un hombre puede autopercibirse como mujer. Y por tanto, al autopercibirse como mujer, pues entra bajo estos parámetros de protección. Y sobre todo, porque la perspectiva de género está con relación a ese devenir histórico de sometimiento y de violencia ejercida contra la mujer. Por tanto, todos los servidores públicos, todos los servidores públicos, con independencia si pertenecen o no a las instituciones de seguridad pública, tienen la obligación de prevenir, atender, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres de manera oficiosa. Y a esto se le conoce como la debida diligencia. Cuando se habla de manera oficiosa, es que sin mayor trámite, por ejemplo, en una institución educativa donde las profesoras o aquellas personas que se autoperciben como mujer son violentadas en sus derechos, el Estado tiene que investigar, tiene que prevenir y ejercer su poder punitivo para aquellos que violentan esa, que violentan a la mujer. Y reitero, cuando se habla de esa debida diligencia, no solamente es en consonancia con vamos, con el género biológico, ¿no? Sino también con aquellas personas de la comunidad LGBT. Ujú. Entonces, el servidor público debe actuar bajo esta debida diligencia y en caso de que se hayan vulnerado el derecho humano a las mujeres por un acto de violencia en contra de ellas, pues estas servidoras públicas
esos servidores públicos, a través de sus instituciones, tendrán que llevar a cabo la reparación del daño. Por eso habla de investigar y sancionar, prevenir tipos de violencia. Bueno, ya los mencionábamos ayer, que están indicados en la Ley General de Acceso a las Mujeres. No es el único. También los códigos sustantivos nos hablan de una tipología de violencia. La Ley Federal para prevenir, la Ley General para prevenir eso, para la prevención social de la violencia y de la delincuencia también nos establecen los diferentes tipos de violencia, ¿no? En el caso de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, pues tenemos la violencia psicológica, física, patrimonial, económica, sexual, la violencia vicaria. Y dentro de las violencias más representativas, pues está la violencia intrafamiliar y hoy en día, pues también la violencia digital, que pues hoy está eh, en esta discusión con respecto a lo que es la ley Valeria, ¿no? En cuanto a esta violencia digital, que bueno, también tiene una interpretación incorrecta por parte de las mujeres, ¿no? La ley de Valeria va con relación a mandar mensajes de manera reiterada donde exista una violencia, más no porque le escribas a una mujer que acabas de conocer, eso no significa que mientras no haya palabras denigrantes o que conlleven violencia, pues no se puede dar esta ley Valeria, ¿no? Después también está el deber reforzado de protección al interés superior de la niñez, lo cual ya en la Constitución, en su artículo tercero, en el párrafo quinto, queda señalado, ¿no? El Estado priorizará el interés superior de niñas, niños y adolescentes. Y esto lo va a definir la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en su artículo primero, fracción primera, así como la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. En, eh, con relación a ello, estaba escuchando las noticias eh, de este adolescente que a través de un R15 priva de la vida a dos de sus profesoras, ¿no? Y que, bueno, pues hay tanto los reporteros como los presentadores hablaban de que piden que se haga justicia, piden que a este joven se le sancione como un adulto, ¿no? Bueno, es lamentable que la pérdida de la vida de estas dos compañeras docentes, de estas dos mujeres, ¿no? Se lamenta la pérdida, pero aquí es donde entra la desinformación, porque no se puede juzgar a un adolescente al igual que a un adulto. ¿Por qué? Porque incluso los propios códigos sustantivos lo dejan muy claro. Por poner un ejemplo, el Código Penal.
de la Ciudad de México, ¿qué es lo que nos dice el Código Penal? Que ese código, o sea, todos los tipos penales que están ahí, o que ese código y sus sanciones solo podrán ser aplicadas a las personas mayores de edad, no a los adolescentes. Y esto lo deja claro en su artículo número 12, aplicación personal de la ley. Ujú. Solamente se aplica este código a las personas a partir de los 18 años de edad y no a los adolescentes, porque para ellos está precisamente esta ley del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Y sobre todo porque esto nos remite nuevamente al artículo primero constitucional en materia de derechos humanos. ¿Por qué en materia de derechos humanos? Porque claramente deja establecido en su párrafo primero del artículo primero que todas las personas van a gozar de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Y como el Estado mexicano ha firmado tratados internacionales referentes a la protección de los derechos de los niños, niñas y niños, niñas y adolescentes, ¿no? Pues ahí está. O sea, no se pueden saltar ni la Constitución. Entonces se le tiene que aplicar a este adolescente lo que establece esta ley, la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Por eso comentábamos ayer que es de suma importancia conocer cuáles son los grupos etarios para determinar a partir de ahí qué sanción le corresponde. Ujú. Por eso, cuando el artículo 18, en su párrafo cuarto, nos dice que dentro del ámbito de sus competencias, es decir, la federación y las entidades federativas, deben apegarse al sistema integral de justicia para adolescentes. Y que este sistema solo ya no va a juzgar la condición de ser un adolescente, sino lo que va a sancionar es la conducta. Por eso dice que este sistema garantiza los derechos humanos para toda persona que sea adolescente. ¿Quién es un adolescente? Un adolescente va de los 12 hasta antes de cumplir los 18 años. Y un niño de los 0 hasta antes de los 12 años. ¿Qué es ustedes si un niño, es decir, una persona que tiene 11 años, priva de la vida a otra o a otro? Pues solo no va a ser ni siquiera, eh, eh, no se le va a aplicar ninguna sanción. Solamente recibirán asistencia social, o sea, terapias psicológicas, de intervención por parte de trabajadoras sociales, pero de ahí en fuera son inimputables. ¿Por qué? Porque lo que se va a privilegiar primero es el interés superior de la niñez.
Y si fue un adolescente, solamente se le va a aplicar de acuerdo con el grupo etario al que pertenece. Tenemos tres grupos etarios, de 12 hasta antes de los 14, de los 14 a los 16 y de los 16 hasta antes de los 17. Esos son los tres grupos etarios. Y tanto al grupo etario 2 como al 3, bueno, pues sí serán susceptibles, ¿no?, de un internamiento, pero a consideración del juez, este internamiento, ¿no?, puede ser eh, de entrada por salida o como máximo podrían estar hasta 5 años, pero esos 5 años se cortan si el adolescente, por ejemplo, alguien que comete un delito a los 17, cumple los 18, en ese ínterin, y no va a ser conducido a un centro de reinserción social para que ahí, una vez que cumpla los 18 años, bueno, siga con su sentencia. Pues no, no va a ser así. Así, aunque desafortunadamente los padres, perdón, las personas que fueron privadas de la vida, las víctimas indirectas, sobre todo las víctimas indirectas, pidan que se les sancione como un adulto, pues esto no va a ser así. De hecho, una definición más clara de lo que es el interés superior de la niñez, pues no lo da la Ley de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad de México. Derecho sustantivo que exige adoptar un enfoque proactivo basado en los derechos humanos. Derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Pero aquí se adopta un, eh, un abordaje integral, no solo donde participen los padres, no solamente donde participen la familia, sino también todas las instituciones, en aras de que se garantice, ¿no?, su derecho humano y principalmente como titulares de derechos. Es decir, lo que se procura garantizar es su bienestar físico, psicológico, cultural, espiritual incluso. Y lo que les comentaba de igual manera el día de ayer, ¿no? En el caso de que, ¿qué sucede si, si un policía detiene a una persona y esta persona dice que es un adolescente? Bueno, aunque tú lo veas que mide un 80, unos 80 kilos, que incluso pues ya tiene barba, pues hay que canalizar, ¿no?, al Ministerio Público especializado. Ujú. Porque esto, al decir esta persona que es un adolescente, bueno, ya desde ahí se tiene que llevar a cabo una presunción de la edad. Y esto lo dice la propia Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, así como la Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, ¿no? Ante la duda, pues mejor hay que presumir que es un adolescente. Él ya lo tendrá que acreditar, lo mismo que el Ministerio Público. Porque muchas veces me preguntan, bueno, profesor, pero es que, pues a mí como policía me piden que acredite la edad del adolescente. No, no le corresponde policía acreditar. A quien le corresponde, pues es al adolescente, a su familia, al Ministerio Público, no al policía. Y lo mismo es si se trata de establecer si es un niño realmente
o es un adolescente, ¿no? Entonces, ante esa duda, pues se le trata o se presume que es un niño, ¿no? ¿Por qué? Porque los servidores públicos, particularmente aquellos involucrados dentro del sistema de justicia penal para adolescentes, bueno, tiene que ser personal especializado y en el caso de la policía, pues tiene que actualizarse en materia de los adolescentes en conflicto con la ley. ¿Se le puede colocar candados de mano a un adolescente? Sí, siempre y cuando represente un peligro para él, para otras personas o incluso para el propio policía. Pero de no ser así, no, no es necesario colocarle los candados de mano. De hecho, si ustedes vieron en las imágenes, ¿no? Pues este joven pues, prácticamente fue amarrado, ¿no? Le amarraron con un lazo las manos, o sea, prácticamente lo lazaron. Decía por ahí este meme, ¿no? De hace muchos años, el canaca, ¿no? Que lo amarran como puerco, pues así parecía ese adolescente. Y quienes lo amarraron fueron servidores públicos, pues ahí van a tener algún problema, ujú, porque no se ajustaron el procedimiento para la detención de un adolescente. Para eso existen protocolos, sobre todo para el uso de la fuerza. Si en el municipio, si en un municipio o en una entidad federativa no hay un protocolo exprofeso para la detención de adolescentes y el uso de la fuerza, pues bueno, se tendrán que remitir a la Ley Nacional sobre el uso de la fuerza y al Protocolo Nacional sobre el uso de la fuerza, donde mencionan cuál es el procedimiento para detener y usar la fuerza ante un adolescente. Lo que sí no se puede hacer es colocar candados de mano a un niño. Eso sí no. Al adolescente, bueno, eso lo va a determinar su nivel de resistencia. Si es una resistencia pasiva, bueno, pues no hay necesidad. Si es una resistencia activa, bueno, pues ya ahí entrará la experiencia y la objetividad de la conducta que despliegue el adolescente con respecto al policía. ¿No? Pero a un niño no se le pueden colocar candados de mano. Eso sí debe de quedar claro. Después nos dice, ya que este párrafo noveno, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad del patrimonio de las personas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo cuarto de esta Constitución, que garantiza los deberes reportados de protección del Estado con las mujeres, adolescentes, niñas y niños, nos dice más adelante, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en esta Constitución y en las leyes en la materia. Esta parte del párrafo noveno del 21 constitucional tiene dos vertientes. El primero, que es la facultad del uso de la fuerza, y el segundo, la relación con la seguridad nacional e interior, es decir, la relación que está o la relación que tiene la seguridad pública, la seguridad nacional y la seguridad interior. Esta parte del párrafo noveno del 21 constitucional se encuentra bajo estos dos tipos de vertientes. Ahora vamos a desglosar la parte del orden público.
en cuanto a la facultad del uso de la fuerza. En la propia Constitución, en su párrafo 17 o en el artículo 17, nos dice que ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho. ¿Esto qué significa? Que solo el Estado, a través de sus agentes facultados para ello, pueden utilizar la fuerza. ¿Habrá excepciones? Sí. ¿Cuál es la excepción del uso de la violencia para reclamar un derecho? ¿Cuál es esta excepción? Bueno, cuando hay una exclusión del delito por legítima defensa o el ejercicio de un derecho. O sea, el Estado no permite a ninguna persona ejercer la violencia. Cuando se trata de defender un bien jurídico propio o ajeno, entonces se excluye ese uso de la violencia. Se permite hacer ese uso de la violencia, siempre y cuando se acredite que hubo legítima defensa o ejercicio de un derecho. De allá en fuera, no. ¿Por qué? Porque el Estado tiene ese monopolio del uso de la fuerza. Y así lo va a establecer la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza en su artículo tercero, en la fracción primera, cuando se habla de quién puede ejercer el uso de la fuerza. En la fracción primera nos dice el agente, un servidor público integrante de las instituciones de seguridad que con motivo de su empleo, cargo o comisión, hace uso de la fuerza. Y otra vez nos regresamos al 17, su párrafo primero. ¿Por qué? Porque ninguna persona puede utilizar la fuerza o la violencia para reclamar su derecho. Y como eso está prohibido, ¿no? Solamente los agentes, es decir, los integrantes de las instituciones de seguridad, y solo en el ejercicio de sus funciones, pueden hacer uso de la fuerza. Incluso aquí mismo menciona a eh, los integrantes del ejército. Se considerará agente al elemento de la Fuerza Armada permanente cuando actúe en tareas de seguridad pública. El policía que va en persecución de, de integrantes de la delincuencia organizada y que al realizar funciones de seguridad pública tienen un enfrentamiento, hacen uso de la fuerza y privan de la vida a uno de estos integrantes, bueno, se aplica lo mismo que dice la ley nacional sobre el uso de la fuerza y la exclusión del delito en el caso de el ejercicio de un derecho y la legítima defensa, ¿no? Ahora, aquí también es algo importante de mencionar. También las personas que realizan servicios de seguridad privada, pero siempre que cuenten con la licencia para la portación de armas de fuego. Bajo bajo ese tenor podrán hacer uso de la fuerza o incluso si han recibido capacitación en el manejo del bastón policial PR-24. Ujú. Cuando dice que colaboren en tareas de seguridad pública, bueno, cuando están en, por ejemplo, eh,
los guardias de seguridad privada de traslado de valores. ¿Qué tarea de seguridad pública realizan? Bueno, están cumpliendo con uno de los fines de la seguridad pública. ¿Cuál es ese fin? Pues el patrimonio, ¿no? Un patrimonio que por supuesto no es suyo, pero que tienen la obligación de proteger. Entonces pueden utilizar la fuerza cuando alguna persona trate de despojarlos de ese dinero, sí, siempre y cuando se apegue a lo que establece la propia ley. ¿Qué es el uso de la fuerza? Ahora, aquí también hay que destacar, fíjense, cómo ya desde aquí, desde esta fracción primera, establece esta relación dentro de esta segunda vertiente entre seguridad nacional y seguridad interior. Ya nos empieza a dar un atisbo de esa relación. Ahora, ¿qué es el uso de la fuerza? Esto nos lo va a decir la fracción 14ª del artículo tercero. Inhibición por medios mecánicos o biomecánicos de forma momentánea o permanente de una o más funciones corporales que lleva a cabo una persona autorizada por el Estado sobre otra, siguiendo los procedimientos y protocolos que establecen las normas jurídicas aplicables. Y aquí es donde está esta parte, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social. Bueno, pues aquí lo va a decir, su finalidad, es decir, el uso de la fuerza, que es todo esto, la inhibición por medios mecánicos o biomecánicos. Ujú. La finalidad de este uso de la fuerza es salvaguardar la vida, la libertad, la integridad, es decir, los fines de la seguridad, pero además también contribuir a la generación, preservación, restablecimiento del orden público, seguridad y la paz social. Para poder cumplir con esos fines de la seguridad, pues también se requiere de ese uso de la fuerza. Y si hay una manifestación que altere la paz y el orden, los policías podrán restablecerlo apegándose a los parámetros mismos que establece esta ley nacional sobre el uso de la fuerza en materia de manifestaciones, en materia de motines. No lo dice, fíjense cómo no lo dice esta parte. O sea, aquí no dice que se va a utilizar la fuerza, pero quien sí lo dice es la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza al establecer la definición de lo que esta es. Porque este uso de la fuerza también tiene esta finalidad de proteger los fines de la seguridad, pero además también para restablecer el orden público y la paz social. Por eso en su fracción séptima de este artículo tercero, las instituciones de seguridad pública, ¿quiénes son? Las instituciones policiales, de procuración de justicia, del sistema penitenciario, dependencias o entidades encargadas de la seguridad pública de orden federal, local o municipal. Ujú. O sea, son las que están facultadas para utilizar la fuerza. Son las que el Estado ha autorizado para restablecer el orden público, para cumplir con los fines de la seguridad. Ujú. La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en su artículo 29,
en su fracción 15ª, ¿qué es lo que nos dice? ¿Cuál es la facultad de las instituciones de seguridad pública? Una de esas facultades es hacer uso de la fuerza de manera proporcional, racional, oportuna y con respeto a los derechos humanos. Para tal efecto, deberá pegarse la ley nacional sobre el uso de la fuerza. O sea, sí está facultado, el policía está facultado. Y no solamente lo dice la ley nacional sobre el uso de la fuerza, sino también la ley reglamentaria del 21 constitucional, que es la ley general del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en esta fracción 15ª del artículo 129. ¿Puede hacer uso de la fuerza? Sí, siempre y cuando se apega a los principios que regulan el uso de la fuerza. Ahora, vamos a ver esta segunda vertiente de la que estoy comentando con relación a la paz social. Y aquí es donde encontramos esa relación entre seguridad nacional y seguridad pública e interior, ¿no? ¿Por qué? Tal, lo vamos a comprender mejor. Artículo tercero. Para efectos de esta ley, por seguridad nacional, se entienden las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano. La estabilidad, integridad y permanencia del Estado contribuye a la paz social. Y no solamente para proteger el territorio, para proteger la soberanía, sino también para conservar la paz de toda la República Mexicana en este caso. Ahora, recordemos que cuando estábamos nosotros mencionando estas adjetivaciones de la seguridad, entre ellas la de la seguridad nacional, que tienen sus mecanismos normativos, operativos y de política pública para proteger de riesgos o amenazas a su objeto, pues aquí está, ¿no? ¿De qué protege? ¿Cuál es el objeto de protección de la seguridad nacional? Entre ellos, por ejemplo, actos tendentes a consumar espionaje, sabotaje, terrorismo, rebelión, traición a la patria, genocidio contra los Estados Unidos mexicanos dentro del territorio nacional. ¿Sí? Espionaje, sabotaje, terrorismo, por ejemplo, pues lacera la paz nacional. ¿Sí? Pero también se puede dar dentro de las entidades federativas o de los municipios. Por eso es que ahí entra en relación y en consonancia esta relación entre la seguridad pública, seguridad nacional y seguridad interior. Actos de interferencia extranjera en los asuntos nacionales que puedan implicar una afectación al Estado mexicano, actos que impidan a las autoridades actuar contra la delincuencia organizada. Y la delincuencia organizada es el punto de conexión entre estos tres tipos de seguridad. Y aquí, por ejemplo, actos tendentes a quebrantar la unidad de las partes integrantes de la federación, señaladas en el artículo 43, ¿no? Y ahí le corresponde la seguridad interior. A la seguridad interior no solamente le corresponde mantener unida a los estados en una federación, sino también de proteger a estos estados de fenómenos naturales, actuar, bueno, pues una vez que ya ha ocurrido ese evento natural, y de actos sociales. Ujú. Por eso su participación de la Guardia Nacional, y aunque pertenece a la Sedena, su participación es dentro de todas las entidades federativas para proteger la seguridad interior.
mediante acciones de seguridad pública. Ahora, ¿dónde vamos a ver esta relación de seguridad nacional, interior y pública? Pues esto a partir del artículo 21, párrafo noveno, que es lo que estamos analizando, el artículo 89, fracción sexta y 129 de la Constitución. Ujú. ¿Por qué? Porque se protegen el desarrollo de la población, los bienes jurídicos, que nos referimos cuando habla de los fines de la seguridad, el orden constitucional, la protección del Estado y sus componentes. Ujú. ¿Qué es lo que nos dice el artículo 89? Las facultades y obligaciones del presidente, es decir, del Poder Ejecutivo. Preservar, en su fracción sexta, preservar la seguridad nacional en los términos de la ley respectiva, es decir, de la Ley de Seguridad Nacional, y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente, o sea, del Ejército, de la Armada, de la Fuerza Aérea y de la Guardia Nacional para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación, pero también para realizar funciones de seguridad pública. El crimen o la delincuencia organizada representa un problema de seguridad nacional, un problema de seguridad interior, pero también de seguridad pública. Es ahí donde encontramos precisamente esta conexión. Cuando nos habla esta parte del 21 constitucional, su párrafo noveno, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social. Aquí está esa relación. Y el artículo 129, en tiempos de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tenga previstas en esta Constitución y las leyes que de ella emanen. Solamente habrá comandancias militares fijas y permanentes en los castillos, fortalezas y almacenes que dependan inmediatamente del gobierno de la Unión. O sea, aquí vemos que también es una función que tiene que ver con la administración pública. Ujú. Artículo 29. Otra vez, vemos aquí esa relación. En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, ¿no? O de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el presidente de los Estados Unidos mexicanos podrá restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los derechos. Es decir, puede aplicar el estado de excepción. Ese estado de excepción donde se van a limitar ciertos derechos humanos, no todos. Y esta limitación solamente será por un tiempo limitado, pero donde van a participar las instituciones de seguridad pública, así como el ejército. Imaginemos por un momento que hay una revuelta en el país, pues no solamente está facultado para intervenir el ejército, sino también las policías de los tres niveles de gobierno. En este caso, la Guardia Nacional a nivel federal, las policías estatales y municipales. Ujú. Esto lo pudimos ver nosotros hace algunos años con el estado de excepción que se aplicó por una cuestión de salud con el SARS-CoV-2, ¿no? Donde pues obviamente participaron todas las instituciones y entre ellas principalmente las de seguridad pública.
¿Para qué? Para limitar la libertad de tránsito, la libertad de reunión de las personas y evitar con ello el contagio masivo y que esto, pues, obviamente, pudiera derivar en la saturación de, del servicio hospitalario. Ahora, aquí es donde entramos en materia también. La seguridad pública, dice más adelante, comprende la prevención, la investigación y la persecución de los delitos. Este debe entender por prevención en materia de seguridad pública. Esto nos lo va a dar la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. ¿Qué se tiene que entender por prevención cuando habla que la seguridad pública, ese párrafo noveno del artículo 21 constitucional, qué se debe entender por la prevención? Y aquí ya cambia la forma de abordar a la prevención, que como comentaba, aún se sigue considerando, ¿no? Como este anticiparse a la conducta o actuar después de la conducta. No, ya no. ¿Qué representa la prevención social de la violencia y la delincuencia? ¿O qué es la prevención en general? Nos dice el artículo 2, ¿no?, de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. La prevención social de la violencia y la delincuencia es el conjunto de políticas públicas, programas y acciones orientadas a reducir factores de riesgo que favorezcan la violencia y la delincuencia, así como a combatir las distintas causas y factores que las generan. Entonces, como podemos ver, cuando la seguridad pública nos dice comprende la prevención, es esto. La prevención son programas, es política pública, pero es una intervención integral, es una prevención interinstitucional, es una prevención observando las múltiples causas que generan la violencia y la delincuencia y que su objetivo es reducir aquellas causas, aquellos factores que la provocan. Factor de riesgo, puede ser un factor de riesgo la deserción escolar, que puede ser un factor de riesgo la violencia intrafamiliar, que puede ser un factor de riesgo la falta de oportunidades laborales, la falta de oportunidades educativas, esos son factores de riesgo. O sea, no podemos observar la prevención solamente desde la óptica de la mera acción delictiva, sino que esa acción delictiva tiene un origen y que para que eso no surja o limitar su aparición o disminuir que se genere, pues para eso se van a crear políticas públicas. Y ojo aquí, aquí no está mencionando que necesariamente debe intervenir la policía, ¿no? Sino que deben intervenir todos los actores sociales, deben intervenir todas las instituciones gubernamentales, no a través del uso de la fuerza, no a través del jus ponendi, es decir, de, el sistema penal sancionador, no, sino son políticas públicas. Y eso también lo va a decir el artículo 21 en su párrafo 11, en su inciso C y D. Formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la comisión de delitos. No dice en ningún momento que va a utilizar a la policía para prevenir, o sea, el uso de la fuerza
para prevenir la comisión de delitos, no. Lo primero es formular políticas públicas, políticas públicas que estén orientadas a disminuir esos factores de riesgo. Y en el inciso D del párrafo 11 del 21 constitucional, se determinará la participación de la comunidad que coadyuvará, entre otros, en los procesos de evaluación de políticas de prevención del delito, así como de las instituciones de seguridad pública. O sea, ya no deviene única y exclusivamente la prevención de las instituciones policiales, sino que también es necesaria la participación social, es necesaria la participación de la ciudadanía para diseñar, ejecutar y sobre todo evaluar esas políticas públicas. Lo mismo es en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En su artículo sexto, el Estado desarrollará políticas en materias de prevención de las violencias y del delito con carácter integral, atención a las causas que los generan, así como programas y acciones para fomentar en la sociedad valores que induzcan el respeto al orden jurídico, la comunidad y la protección de las víctimas. Es decir, se tiene que generar o fomentar la cultura de la legalidad, la cultura de la denuncia y de la no revictimización. Pero ello parte de políticas públicas, no parte única y exclusivamente de acciones policiales. Luego, en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el artículo séptimo, las instituciones de seguridad pública en coadyuvancia y corresponsabilidad, es decir, van a ayudar y son corresponsables también de generar esta política pública, deben promover la participación social a través del diseño, desarrollo, implementación y evaluación de mecanismos encaminados a fortalecer las políticas, los lineamientos, programas y demás acciones en materia de seguridad pública. Eso es la prevención. Ya no como se consideraba hace algunos años, o que todavía se sigue considerando como prevenir es solamente anticiparse. No, eso ya no es la prevención del delito. La prevención del delito implica crear políticas públicas y corresponsabilizar tanto a la ciudadanía como a las instituciones de seguridad pública para la producción de seguridad, para la generación, diseño, implementación, ejecución y evaluación de estas políticas públicas en materia de prevención. De igual manera, en el párrafo segundo de ese artículo séptimo nos dice que la participación social tiene como objeto promover la deliberación, discusión, cooperación, así como la integración de propuestas, experiencias y necesidades de la comunidad para fortalecer las acciones de las instituciones de seguridad pública en materia de construcción de paz, prevención de las violencias y del delito, investigación, procuración de justicia, diseño y desarrollo institucional. Aquí es donde entra precisamente esta corresponsabilidad entre las instituciones de seguridad pública y la ciudadanía. ¿Para qué? Para producir política pública y para producir seguridad. Ahora, cuando se habla de la investigación y persecución del delito, esos componentes que integran la seguridad pública. Ya desde el párrafo primero del 21 constitucional nos establece a quién le corresponde la investigación de los delitos. Primero, al Ministerio Público. ¿Por qué? Porque es el investigador jurídico y es el que va a estar a cargo o al mando de la investigación del delito. Pero él lo va a observar desde el ángulo desde el ángulo de lo jurídico para determinar el tipo penal, para construir su teoría del caso a partir de la teoría jurídica, a partir de la teoría probatoria y a partir de la teoría fáctica.
¿Quién más está facultado para investigar el delito? La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a nivel federal, la Guardia Nacional y las policías a nivel estatal y municipal. Todo ello en el ámbito de su competencia. Aquí es el fundamento, tanto para la investigación como para la prevención del delito. Luego, en la misma Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ¿dónde encontramos esta facultad de investigación? A nivel federal, en el artículo 49, en sus fracciones primera, segunda y tercera. En su fracción primera, con respecto a las funciones de primer respondiente. En su fracción segunda, con respecto a eh, la investigación y análisis criminal. La investigación dentro del orden de lo federal. El análisis criminal dentro del orden federal. Y lo mismo va a suceder con respecto a las instituciones policiales de las entidades federativas. Esto lo determina el artículo 50, sus fracciones 3, 4 y 5. A las instituciones policiales de los municipios, fracciones 3 y 4. Es decir, funciones de primer respondiente, funciones de análisis criminal. Son obligaciones de las personas integrantes de las instituciones de seguridad pública. En el artículo 129, investigar el delito, es decir, llevar a cabo acciones en materia de aplicación de técnicas y metodologías de investigación y de análisis criminal. Luego lo vamos a encontrar también en el Código Nacional de Procedimientos Penales, las funciones que tiene el Ministerio Público en el artículo 131, en sus fracciones primera, quinta, sexta, séptima y octava. También lo va a establecer el artículo 132 en sus fracciones séptima, octava y novena. Ahí están esas facultades de investigar y que todas estas están en consonancia con el párrafo primero del artículo 21 constitucional. De igual manera, vamos a tener los artículos del 212 al 217, que es el objeto y el deber de investigación. 221, al hablar de los requisitos para iniciar la investigación. ¿Cuáles son los requisitos procedimentales? Denuncia y querella, lo que es la formalización de la denuncia, lo que es la querella, el artículo 227 con relación a la técnica de investigación llamada cadena de custodia, 228 con relación a eh, los responsables de las cadenas de custodia, artículo 251, investigación que no requiere de autorización judicial. ¿Cuáles son? Estos son los primeros actos de investigación que realiza el policía, lo que está señalado en el 251. En el 252, acciones que sí requieren, ¿no?, de la autorización del órgano judicial. Luego del 253 al 256, lo que corresponde a, ¿no?, las pruebas, los datos y los medios de prueba, así como solicitud. Y del 276 al 271 con respecto a los actos de molestia, la inspección de personas, la inspección de lugares y las formas de conclusión de la investigación, que eso les corresponde al Ministerio Público. Después, la sanción de las infracciones administrativas, que también es una facultad del policía, pero esto a partir de lo que se conoce como el derecho administrativo sancionador. Es decir, la administración pública o las instituciones que forman parte de la administración pública, como la policía,
pueden llevar a cabo actos punitivos del Estado, ¿no? Esto con relación al derecho administrativo sancionador. Es decir, un policía de tránsito puede imponer una sanción a un particular. Esa es una de las facultades que tiene el policía, imponer una sanción administrativa, siempre y cuando esté autorizado para ello. Y por supuesto también la imposición de sanciones administrativas a los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones. Por ejemplo, los correctivos disciplinarios, ¿no? Pero aquí está la facultad que tiene dentro de la dentro de este derecho administrativo sancionador de imponer sanciones a los particulares. Y después, ya para concluir esta última parte del artículo 21 constitucional, en su párrafo noveno, la actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo y honradez, así como por la perspectiva de género que ya mencionábamos hace un momento y el respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución. Ujú. Cuando se habla de los principios de actuación de las instituciones de seguridad pública, estamos hablando del código de ética que debe tener toda la administración pública. Aquí lo que señala la administración pública federal, pero también cada entidad federativa, cada municipio, cada institución debe tener su propio código de ética. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México tiene su propio código de ética de actuación de las y los policías, ¿sí? ¿Pero qué significa? Nos dice el artículo primero del Código de Ética de la Administración Pública Federal. El presente Código de Ética es aplicable a todas las personas que desempeñan un empleo, cargo o comisión en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Por ejemplo, esto lo pueden seguir también la Guardia Nacional. Lo sigue también la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana a nivel federal, por lo que es obligatorio en cualquiera de sus niveles jerárquicos, incluyendo el personal de base sindicalizado, ¿sí? Y su incumplimiento será objeto de denuncia. Este es el código de ética. Después, principios del servicio público. Recordemos que la seguridad pública, al igual que otros servicios, es un servicio público y que las personas que integran estas instituciones y que prestan estos servicios son servidores públicos. ¿Qué es un servidor público? Es toda persona que desempeña un empleo, cargo o comisión dentro de la administración pública a nivel federal, estatal o municipal. Entonces, ¿cuáles son los principios del servicio público? Para el adecuado ejercicio del servicio público se deberá actuar conforme a los principios constitucionales y legales de respeto a los derechos humanos, legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia y transparencia. Artículo 5. Respeto a los derechos humanos. Los derechos humanos son el eje fundamental del servicio público, por lo que todas las personas que desempeñen un empleo, cargo o comisión en las dependencias y entidades conforme a esas atribuciones y sin excepción, deben promover, respetar, proteger y garantizar la dignidad de todas las personas, lo que es aplicativo también a las instituciones de seguridad pública a nivel federal.
incluyendo la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas, y a nivel estatal y municipal, en correlación con sus propios códigos de ética, pero que básicamente todo el eje fundamental del servicio público es esto, el respeto a los derechos humanos. Después vamos a tener en el artículo sexto la definición de lo que es la legalidad, el artículo séptimo, lo que es la honradez, el artículo octavo, la lealtad, esto con relación al Código de Ética de la Administración Pública Federal, artículo 9, imparcialidad, artículo 10, la eficiencia, artículo 11, la eficacia. ¿Sí? Y fíjense, algo que aquí muchas veces se pasa por alto, y que si bien es cierto que en el caso del policía, el policía no es las 24/7, no es ni las 24 horas ni los 7 días de la semana. La función policial inicia con el servicio y concluye una vez que se entrega el servicio, es decir, cuando ya ha cumplido con su función. Si su servicio inicia a las 6 de la mañana y concluye a las 18 horas, pues a las 18 horas, a partir de que entrega todo su equipo y le dan salida, a partir de ese momento, deja de ser un servidor público. No obstante, ¿sí? Dice este artículo 18, para la implementación de los principios, valores y reglas de integridad previstas en el presente Código de Ética, en su fracción primera dice, preservar la imagen institucional, conscientes del alto honor y confianza que la sociedad les ha conferido para desempeñar un empleo, cargo o comisión públicos, por lo que estando incluso fuera del horario y espacio laboral, deberán actuar con integridad. O sea, ya no traes el uniforme, ya terminó tu horario laboral, ya no estás dentro de tus funciones. Eso no significa que sigas actuando como policía, pero también implica que no debes manchar la imagen de la institución a la que se pertenece. Se debe actuar con rectitud y apegado a los parámetros éticos y morales de la sociedad, pero también pensando, como te ha visto en otras ocasiones, que hay policías que están fuera de su servicio y actúan de forma incorrecta con la ciudadanía, anteponiendo, ¿no?, su placa, anteponiendo su función, acciones netamente fuera de su servicio. ¿Sí? Entonces, jóvenes, como pudimos ver, como hemos visto hasta aquí, todo esto es lo que implica el párrafo noveno del artículo 21 constitucional en materia, ¿no?, de lo que significa la seguridad pública. Por eso es que yo les comentaba que la seguridad pública no es solamente esta visión que se tiene entre policías y ladrones, implica más. Y lo que aquí vemos en la licenciatura es lo que está desglosado en este artículo 21, párrafo noveno constitucional. ¿Sí? Preguntas, por favor. ¿No? Bueno, si no tienen preguntas, con esto damos por concluida la sesión de hoy. Y les recuerdo que en unos minutitos más les estaré subiendo el link del examen y que tendrán hasta el día de mañana para eh, enviar su cuestionario evaluativo. Pues bueno, jóvenes, que tengan un excelente fin de semana
Cuídense mucho y recuerden que vamos a tener una semana de vacaciones. ¿Sí? Nos vemos pronto. Cuídense mucho. Que estén muy bien. Gracias, profe. Hasta luego. Que esté bien. Hasta luego. Cuídense.